presentar el programa Luces para el Alma, que transmite a través del canal de YouTube CEJA todos los domingos como parte de la tarea de divulgación el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles desde la ciudad de Cartagena, Colombia. En la tarde de hoy los estaremos acompañando Diana Barraza y quien les habla, María Fernanda Gómez. El tema que nos han encomendado tratar se titula Los celos. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, María Fernanda. Así es un tema bastante interesante, muy necesitado, sobre todo en estos tiempos. Entonces vamos a estar tocando unos aspectos básicos de lo que son los celos, vamos a estar trabajando un poquito sobre el origen, los comportamientos, unas recomendaciones también especiales y un tema muy importante de por qué un espírita no debe ser celoso. Entonces, María, comencemos como que con esas generalidades y esos conceptos básicos de los celos. Correcto. Los celos son una emoción que experimenta la persona cuando siente amenazada su relación o su vínculo con alguien. Esa amenaza que se siente puede ser real o puede ser imaginaria. Por lo general, la emoción de los celos está representada por el temor a perder, por influencia de un tercero, el afecto o el cariño de alguien que consideramos que es de nuestra propiedad. Entonces, los celos se pueden sentir por la pareja, por los hijos, por los padres, por los amigos, etc. Los celos son un mal propio de las almas inseguras, de las almas débiles y de las almas con baja autoestima. Es decir, que los celos son un mal propio de los espíritus imperfectos. Y nosotros todos, como espíritus imperfectos, en algún momento hemos experimentado celos. Los celos nos generan angustia y nos generan tormentos, son tormentos voluntarios que en un caso extremo podrían convertirse o hacernos vivir un verdadero infierno. Cuando hay celos, siempre va a haber perturbación y siempre va a haber desequilibrio. Una persona celosa tiene baja autoestima, entonces inconscientemente piensa que no merece el afecto de las otras personas. Una persona celosa es insegura. Esto le hace creer que fácilmente puede perder ese vínculo, ese afecto de sus seres queridos. Y una persona celosa es desconfiada. Por tanto, cree que en cualquier momento y con cualquier persona puede ser traicionado. Los celos pueden ser ocultos. Nosotros podemos sentir celos y no expresarlos. Pueden ser manifiestos cuando los sentimos y los expresamos, los damos a conocer que nos sentimos de esa forma. Y pueden ser patológicos. Son patológicos cuando ya se vuelve una obsesión el controlar, el vigilar y cuando estamos permanentemente buscando las pruebas de la traición, del engaño. Entonces, una vez hemos hablado de estas generalidades, quisiéramos, Diana, que nos cuentes cuál es el origen de los celos y cuál es el comportamiento de una persona celosa. Así es, como tú bien lo decías, hay que entender algo para hablar del origen, y es que los celos nos enseña nuestra mentora espiritual, Juana de Ángeles, en su serie psicológica, a través de la doctrina espírita, que ellos son una emoción. Y las emociones en sí mismas no son buenas ni malas, como tú los decías, todos hemos experimentado pues, las emociones, y ellas son el origen de los sentimientos. Entonces, estas emociones, al no ser buenas ni malas en sí mismas, nosotros podemos experimentar, como por ejemplo el miedo, y el miedo nos va a hacer huir de una situación de peligro, o sea, nos va a proteger. Podemos experimentar el enojo, y el enojo es parte de cómo actuar frente de pronto a una indiferencia, una injusticia, una amenaza, ¿ya? Y nos va a hacer luchar por nuestros derechos. Entonces las emociones, la medida para saber si o categorizarlas, si son funcionales o disfuncionales, se va a experimentar en la forma como se dan, ¿sí? Y si ellas van aumentando exageradamente en sus niveles hasta convertirse, como tú bien decías, en un desequilibrio o en una perturbación. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a analizar ese origen que la psicología tradicional nos ha enseñado y la doctrina espírita. Entonces, desde la psicología,
tradicional, nosotros tenemos impresos en nuestra herencia a través de las teorías evolucionistas, de selección natural, de Darwin, tenemos esos celos impresos como una emoción en nuestros genes, o sea, desde el hombre primitivo, desde el hombre ese nómada que todavía no tenía como una vida sedentaria. O sea, imaginémonos los primordios de la civilización todavía con una naturaleza muy salvaje, con un instinto muy animalizado todavía. Entonces ese hombre, los psicólogos dicen, en ese momento el macho tenía que gastar mucha energía para conquistar a una hembra, ¿ya? Y si no gastaba esa energía, si no se sobreponía a otros machos, pues podía perderla, ¿ya? Y eso todo con el fin de procrear. Y así la hembra también tenía que gastar mucha energía, sentir celos por ese macho que se había fijado en ella, porque si no se enfrentaba a una situación de perderlo, otra hembra se lo podía quitar y tenía que enfrentarse quizás a un embarazo, a unas condiciones extremas en esos momentos que ella sola no podía solventar. Entonces, por eso se necesitó el celo en un momento dado. Obviamente, pues esas condiciones de hace miles de años han evolucionado a través de la inteligencia humana, de nuestros sentimientos, y esas condiciones han cambiado. Desde el punto de vista de un pasado, digamos, cercano, nos dice nuestra mentora espiritual, Juana de Ángelis, que se debe a experiencias que nosotros vivimos en la infancia. Venimos de hogares de pronto donde había relaciones de los padres que estaban desequilibradas, mucha violencia, mucho abuso. Vivimos experiencias que no fueron las mejores. Entonces esos niños que crecen en esas condiciones, esas personas van desarrollando como una idea de que esos vínculos de pareja, esos vínculos de familia no son seguros, ¿ya? Y más adelante eso aflora en algún momento y si no se sabe manejar, pues viene condiciones donde repetimos por aprendizaje las mismas experiencias que se vivieron en la infancia. Pero también la doctrina espírita nos dice que hay un pasado lejano, ya esa pluralidad de existencia de las reencarnaciones sucesivas que nosotros traemos. Entonces, cuando no alcanzamos a dominar, como tú bien decías, nuestras inferioridades, nuestros apegos en las relaciones con el otro, nuestro espíritu renace con unas marcas de infelicidad y que van a aflorar también esos desajustes, en ese desequilibrio, y es cuando vemos ese individuo que no concibe decodificar, ¿verdad? Todas esas experiencias que está viviendo porque no conoce la parte espiritual y va multiplicando como esas situaciones con los que están a su alrededor o con la relación de pareja o de familia que quieren entablar. Entonces, desde ese punto de vista es interesante comprender como que esos dos comportamientos que también tú nos decías, vamos a identificar. Hay unos comportamientos que en la psicología nosotros podemos decir que son normales en el manejo de los celos. Y es natural y es comprensible que el celo como una emoción me pueda a mí en un momento dado advertir que algo en mi relación no está bien, ¿verdad? Y que la pareja está cambiando, que yo noto algo extraño. Eso hace parte como del celo natural, como, oye, ven acá, ¿qué está pasando aquí? Yo porque siento esto como que extraño. Pero eso es una alarma, es una alerta y hasta ese momento es natural. Vamos a poner el caso para un comportamiento, el de una infidelidad. Cuando esa pareja tiene buen manejo de celos y se da cuenta y prueba de que hay una infidelidad, esa persona, o sea, a pesar de que les duela ese momento, se sienta decepcionada, traicionada, si está en un estado pues equilibrado, pues va a reconocer o va a aceptar que su pareja es libre, o sea, que es un ser libre que puede errar. No vamos a juzgar si hizo bien o si hizo no, pero que eligió otra persona con la que quería estar. Ya, entonces esa persona se esfuerza y después de cierto tiempo hace un duelo, acepta la pérdida y continúa su vida. Dicen los psicólogos que algunos muchas veces después de un tiempo dicen, bueno, yo estoy feliz porque ahora está feliz. Ya de pronto no encontró conmigo las cosas pues que lo hacían feliz y ahora pues tiene otra familia. O sea, vemos que la persona se adapta.
y puede continuar y no involucra a los que están a su alrededor ni se hace daño a sí misma, por más que le duele. Pero en ese caso de esos celos enfermizos que tú hablabas ahora, que son extremos, que son patológicos, ya la persona tiene conductas de angustia, de desequilibrio, y eso se ve como que quiere revisarle el celular a la pareja, quiere mirar sus mensajes de texto, entonces empieza como a hacer visitas inesperadas, lo sigue para ver si está en los lugares o en las partes, empieza a hacer prohibiciones, y esas conductas pueden ir desde una sospecha, y acá la persona, por más que no encuentre evidencias, no cambia su pensamiento. O sea, no acepta la idea de que el otro no es infiel. ¿Por qué? Porque ya lo tiene fijado en su patología, en su mente, de que sí es así. Entonces empieza esa búsqueda exagerada de evidencias que tú comentabas ahorita, y son las que pueden llevar a unos estados peligrosos, ¿verdad? De mucha angustia, de mucha presión, de hacerle daño a ese ser querido, que pueden ser desde un homicidio hasta un suicidio, que son los casos que vemos hoy en día, y que en las redes sociales hoy está muy de moda ese término de las parejas tóxicas. Ya la gente está entrando como que en conciencia de que hay unas conductas que no son inadecuadas. Entonces, desde la doctrina espírita, esos comportamientos, nuestra mentora espiritual, Juana de Ángelis, nos dice que denotan la inferioridad del espíritu, su inmadurez psicológica, todas esas inferioridades con las que viene, pero que son temporales y que sí hay maneras para superar esos celos. Entonces, Mari, cuéntanos cuáles son esas formas de... Correcto, sí. Hay unas recomendaciones. Juana de Ángelis nos dice que para superar los celos es necesaria la terapia de la bondad y la psicoterapia especializada. Es decir, que si nosotros sentimos la necesidad o vemos que en realidad nos estamos angustiando, nos estamos generando grandes tormentos por los celos, debemos buscar un profesional que nos ayude con este tema, porque los psicólogos son personas que están formadas profesionalmente para ayudarnos a alcanzar o a mantener nuestra salud emocional. También otra recomendación que podemos hacer es buscar orientación en el centro espírita y buscar orientación en la literatura espírita, porque nosotros en la literatura espírita encontramos respuestas para todos nuestros males. Y finalmente, lo que nosotros debemos tener presente siempre es que el enfermo es el espíritu y que los celos tienen su raíz en un egoísmo que es exagerado. Para poder vencer ese egoísmo que es exagerado, nosotros necesitamos de trabajo, necesitamos de autodisciplina y necesitamos también de una entrega personal. Entonces, la tercera recomendación que hacemos es al trabajo, a un trabajo interno para conocernos, para identificar cuáles son nuestros miedos y poder trabajar en ellos, poder superarlos, identificar nuestras culpas y poder superarlas. Y también un trabajo para tener mayor confianza en Dios y en su plan divino. Y el otro trabajo que debemos hacer es un trabajo externo. Es un trabajo basado en la solidaridad y en la caridad. Cuando nosotros estamos trabajando en beneficio del prójimo, la visión que nosotros tenemos del mundo y de las situaciones que vivimos, de la realidad, cambia completamente. Entonces, a esa persona que es celosa y que sola se siente incompleta, el trabajar en la caridad, el trabajar en beneficio de otros, le va a servir para desarrollar el amor por el prójimo y el amor por ella misma. Al ver a los hermanos que están en sufrimiento con problemas que son reales, porque muchas veces los celos son un problema que nosotros creamos, cuando ve a esas personas que tienen esos problemas reales y que estas personas están trabajando, están en sus luchas y muchas veces están en esas luchas con alegría y con optimismo, entonces entiende que también ella debe buscar la solución o debe buscar la salida a eso que la está atormentando y que no la hace feliz como persona. Nos dice Juana de Ángelis que el amor terapia nos sirve para superar los celos y para superar cualquier desequilibrio emocional que tengamos. Eso muy bien. Entonces, ¿por qué definitivamente un espírita no debe ser celoso?
Y es precisamente porque el espírita, a través de todo este conocimiento que nos brinda la doctrina, sabe que debe superar cada día sus malas tendencias, cada día sus malas inclinaciones, y no solo los celos, María, sino todas esas emociones que a veces nos dominan. Nuestra mentora espiritual dice que estas emociones no deben dominarnos a nosotros, sino nosotros a ellas, y a saberlas manejar y expresarlas en los momentos adecuadamente, porque son casi que instintivas, no las vamos a poder dominar completamente, pero estamos en ese proceso de perfección. Entonces sabemos que somos espíritus individuales. Esa es otra cosa, no nacemos con medias mitades, no nacemos con medias naranjas. El libro de los espíritus, desde la pregunta 298, nos va enseñando que no existen esas mitades eternas, que son mitos y son cosas que la misma sociedad nos ha enseñado, pero sí en su divina misericordia, Dios nos permite sintonizar y simpatizar en unos lazos de familia, en unos lazos de pareja, unos vínculos que nos permiten una existencia mejor cada vez. Y eso es lo que nosotros decimos, pues, esa pareja que yo encuentro y que eventualmente me afinizo y me siento bien con ella es mi compañero de jornada, pero no me pertenece. Y asimismo, el Maestro Jesús nos dio el primer ejemplo como gran psicólogo universal de autoestima. Y dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resume toda la ley y todos los profetas. Entonces nosotros vemos que hay que guardar la espiritualidad en ese amor a Dios, y también hay que guardar ese amor por el prójimo, primero conociéndome a mí mismo. Si no tengo la autoestima, si no tengo ese amor propio, mucho menos voy a poder amar al prójimo. Y algún día toda esa ley de justicia, amor y caridad que nos debe llevar a un estado más elevado como espíritu nos va a hacer ver que el amor es fraternidad universal. Algún día el amor se va a convertir así. Así que esa persona que hoy en día creemos que es nuestro tormento, que es nuestro amor y que no pertenece, también le pertenece a toda la humanidad, porque esa es la ley del progreso. Entonces, Mari, no sé cuál es la invitación entonces para finalizar. Correcto. La invitación que estamos haciendo hoy entonces es a que trabajemos en nosotros, en el autoconocimiento, que meditemos en cuál es nuestra realidad interior, que continuemos, que busquemos la ayuda especializada si la necesitamos y que continuemos trabajando siempre en el bien, teniendo la confianza en Dios, sabiendo que Dios nos permite todas esas oportunidades que nosotros necesitamos para progresar, y con la certeza de que fuimos creados para ser felices mediante la práctica del amor. Así es. Bueno, entonces les damos las gracias por habernos sintonizado y los esperamos el próximo domingo con más luces para el alma. Muchas gracias.